La noche era oscura y silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración. Pedro Infante, el ícono de la música y el cine mexicano, se preparaba para un vuelo que cambiaría su destino. En el aire, la libertad lo abrazaba, pero en su corazón, una sombra lo perseguía. ¿Qué secretos ocultos lo atormentaban? Mientras el avión despegaba, una pregunta lo atormentaba. ¿Había hecho lo suficiente por aquellos que amaba? Su carrera brillaba, pero su vida personal estaba llena de sombras. Las luces de la fama no podían iluminar el vacío que sentía. En su mente resonaban las voces de quienes había dejado atrás. ¿Había traicionado a su familia por el éxito? El motor del avión rugía, pero en su interior una tormenta se desataba. Recordaba las promesas no cumplidas, los sueños de su madre, las miradas decepcionadas de sus seres queridos. ¿Era el precio de la fama demasiado alto? La presión lo consumía. En ese instante, el destino se tornó oscuro. Un grito desgarrador resonó en su mente. El avión comenzó a temblar. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era el final? La adrenalina lo invadió, pero también la culpa. ¿Qué legado dejaría? ¿Sería recordado como un héroe o como un hombre que falló en su misión más importante? La tragedia se acercaba, y con ella, la revelación de un secreto que cambiaría todo. ¿Qué había ocultado Pedro Infante en su corazón? La respuesta estaba a punto de desvelarse, pero el tiempo se agotaba. ¿Podría enfrentar su verdad antes de que fuera demasiado tarde? La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Las gotas golpeaban el suelo como si quisieran borrar las huellas de un pasado que ya no podía cambiarse. Pedro Infante, el ícono de la música y el cine, se encontraba en su estudio, rodeado de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos de su carrera, pero en su corazón solo había vacío. Su matrimonio con Irma Dorantes había sido anulado. La noticia había llegado como un rayo en medio de la tormenta. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta lo atormentaba. Cada nota que tocaba en su guitarra parecía resonar con el eco de su dolor. La melodía que solía ser su refugio ahora se había convertido en un recordatorio de su soledad. Pedro miró por la ventana. Las calles estaban desiertas, reflejando su estado emocional. Se sentía atrapado entre el amor que había perdido y la fama que lo rodeaba. La gente lo aclamaba, pero nadie sabía lo que realmente sentía. ¿Era posible ser amado por millones y al mismo tiempo sentirse tan solo? Esa contradicción lo consumía. Recordaba los momentos felices con Irma, las risas, las miradas cómplices, los sueños compartidos. Pero también recordaba las discusiones, las inseguridades, las traiciones. La fama había creado una distancia entre ellos. Pedro había estado tan absorto en su carrera que había olvidado cuidar su relación. Ahora se preguntaba si había hecho lo suficiente. ¿Había luchado lo suficiente por su amor? La tormenta afuera se intensificaba. El viento aullaba como si compartiera su angustia. Pedro se sentó en el sillón, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. Había tomado decisiones que lo habían llevado a este punto. La fama, el éxito, todo parecía insignificante sin el amor de Irma. ¿Era realmente un hombre exitoso si había perdido lo que más amaba? Se levantó y caminó hacia la guitarra. Sus dedos temblaban al tocar las cuerdas. La música era su lenguaje, su forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Pero hoy, incluso la música parecía traicionarlo. Las notas se entrelazaban en un lamento, un grito de desesperación. ¿Cómo podía seguir adelante sin ella? La imagen de Irma se dibujaba en su mente. Su risa, su mirada, su amor incondicional. Pero también recordaba el dolor de su separación. La tristeza lo invadía. ¿Cómo podía haber permitido que su carrera interfiriera en su vida personal? La fama era un monstruo que devoraba todo a su paso, y él había sido su víctima. Pedro se detuvo. La tormenta afuera había comenzado a calmarse, pero dentro de él, la tempestad continuaba. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarse. ¿Podría encontrar la manera de reconciliar su amor por Irma con su ambición? La lucha interna lo desgastaba. La presión de ser un ícono, de ser el mejor, lo había llevado a perder lo que realmente importaba. Se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. Las nubes comenzaban a despejarse, dejando entrever un rayo de sol. ¿Era una señal? Podía haber esperanza después de la tormenta. La vida le había enseñado que siempre había un nuevo amanecer. Pero, ¿sería suficiente para sanar su corazón roto? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría volver a encontrar el amor? ¿O este estaba destinado a vivir en la sombra de su propio éxito?
La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser admirado lo mantenía despierto por las noches. La fama lo había elevado, pero también lo había aislado. Pedro se sentó de nuevo, sintiendo la guitarra en sus manos. Decidió que no podía rendirse. Tenía que luchar por lo que quería. La música podría ser su salvación. Tal vez, a través de sus canciones, podría encontrar la manera de expresar su dolor y quizás su amor por Irma. La tormenta había pasado, pero la lucha apenas comenzaba. Pedro Infante sabía que debía enfrentar sus demonios. La búsqueda de la redención lo llevaría a un viaje inesperado, un viaje que podría cambiarlo todo. La vida era un escenario, y él estaba listo para interpretar su papel más importante, el de un hombre que busca el amor en medio del caos. Con cada acorde, con cada letra, Pedro se adentraba más en su propia alma. La música era su refugio, su verdad. Y aunque el camino sería difícil, estaba decidido a encontrar la luz en medio de la oscuridad. La historia de su vida no había terminado, apenas comenzaba a escribirse de nuevo. A las 7:54 de la mañana del 15 de abril de 1957, el cielo era un lienzo azul, despejado y sereno. Pero en el interior del avión, la tensión era palpable. El piloto, un hombre de sueños y ambiciones, sentía cómo su corazón latía con fuerza. Había volado miles de horas, pero hoy algo se sentía diferente. Una sombra de duda se cernía sobre él. El motor comenzó a fallar. Un sonido sordo como un lamento resonó en la cabina. La luz de advertencia parpadeó. En ese instante, el piloto enfrentó una decisión que cambiaría su vida y la de millones. Debía intentar un aterrizaje forzoso, arriesgando la vida de todos a bordo, o seguir adelante, aferrándose a la esperanza de que el motor se recuperara. La pregunta lo atormentaba. ¿Era su responsabilidad? ¿O este era el destino cruel y caprichoso que había decidido que este sería el final? La presión aumentaba. Las vidas de los pasajeros, sus sueños, sus historias, todo pendía de un hilo. Cada rostro en la cabina era un reflejo de sus propios miedos y esperanzas. ¿Cómo podría decidir quién viviría y quién no? Mientras el avión caía, el piloto recordó a su familia, su esposa, su hija pequeña, las risas compartidas, los momentos de felicidad. ¿Qué pasaría si no regresaba? La culpa lo invadió. ¿Había tomado decisiones equivocadas en su vida? ¿Había sido egoísta al perseguir su sueño de volar? La lucha interna se intensificaba. La responsabilidad de ser un héroe o un villano se cernía sobre él. El motor emitió un último suspiro. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, el piloto sintió que el tiempo se detenía. La realidad se desvanecía. La pregunta lo consumía: ¿era un accidente o un destino trágico? La línea entre ambos se desdibujaba. La fatalidad parecía reírse de él, burlándose de su lucha. Los recuerdos de su infancia lo asaltaron. El niño que soñaba con volar, que miraba al cielo con admiración. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Se había perdido en la búsqueda de la grandeza? La presión del mundo exterior, las expectativas, lo habían transformado. Ahora enfrentaba su mayor miedo, la pérdida de control. El avión se sacudió. Un grito ahogado resonó en la cabina. El pánico se apoderó de los pasajeros. El piloto, en medio del caos, sintió que su propia vida se desvanecía. La lucha por mantener la calma se volvía cada vez más difícil. ¿Cómo podía ser un líder en este momento de desesperación? ¿Cómo podía consolar a aquellos que miraban a su alrededor, aterrorizados? La voz de su conciencia resonaba en su mente. Eres un piloto, tu deber es protegerlos. Pero ¿cómo proteger a quienes no podían ser salvados? La culpa lo devoraba. La idea de que su sueño, su pasión, pudiera convertirse en una pesadilla lo atormentaba. ¿Era justo que su ambición costara tantas vidas? El avión descendía rápidamente, la tierra se acercaba, un destino inevitable. En su mente, las imágenes de los rostros de los pasajeros se entrelazaban con sus propios recuerdos. La risa de su hija, la mirada de su esposa, todo lo que había amado estaba a punto de desvanecerse. La lucha entre el deber y el amor lo desgarraba. Finalmente, el piloto tomó una decisión. Con un último esfuerzo, intentó estabilizar el avión. La adrenalina corría por sus venas. La esperanza se encendió por un breve instante, pero el destino implacable tenía otros planes. El impacto fue brutal. Un estruendo ensordecedor, seguido de un silencio aterrador. En ese instante, el piloto comprendió la verdad. No había respuestas fáciles. La vida estaba llena de decisiones difíciles, de sacrificios. La lucha entre el deber y el amor, entre el sueño y la realidad,
era una batalla que todos enfrentamos. Y en el eco de la tragedia, la pregunta persistía, ¿fue un accidente o un destino trágico? La respuesta se perdería en el viento, dejando solo el peso de la culpa y el dolor. El cuerpo calcinado de Pedro llegó a la Ciudad de México en un ataúd de metal, brillante y frío como el destino que le esperaba. La multitud se agolpaba en la plaza, un mar de rostros enrojecidos por el llanto y la rabia. La tristeza colectiva se palpaba en el aire, como un manto pesado que oprimía el pecho de cada persona presente. Pero en medio de ese dolor, surgía una lucha por su legado, una batalla interna que resonaba en cada corazón. Pedro no era solo un nombre, era un símbolo, un hombre que había luchado por la justicia, que había alzado la voz en un país donde el silencio era la norma. Su muerte, brutal y sin sentido, dejó un vacío que nadie podía llenar. Pero ¿qué significaba realmente su sacrificio? ¿Había valido la pena? Esa pregunta se repetía en la mente de todos, como un eco que nunca se desvanecía. La multitud comenzó a murmurar. Algunos gritaban su nombre, otros lloraban en silencio. Las lágrimas caían como lluvia sobre el asfalto caliente, mientras los recuerdos de Pedro danzaban en sus mentes. Recordaban su risa, su pasión, su incansable deseo de cambiar el mundo, pero también recordaban el miedo que sentían al verlo luchar. ¿Era correcto arriesgarlo todo por una causa que parecía perdida? ¿Era justo que su vida se extinguiera en la búsqueda de un ideal? Una mujer, de pie en primera fila, sostenía una pancarta desgastada. En ella se leía: «No olvidaremos». Sus manos temblaban, no solo por el frío de la mañana, sino por la carga emocional que llevaba. Ella había sido amiga de Pedro, su confidente. Había compartido sus sueños y sus miedos. Ahora, se preguntaba si había hecho lo suficiente para protegerlo. ¿Podía haber hecho algo más? Esa culpa la consumía como un fuego que nunca se apaga. Mientras la multitud se agolpaba, un hombre mayor se acercó a la mujer. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de determinación. «Debemos seguir luchando», dijo, su voz temblorosa pero firme. Pedro no murió en vano, su legado vive en nosotros. Pero, ¿realmente era así? La lucha por la justicia era un camino lleno de espinas. Cada paso que daban, cada grito que alzaban, parecía ser ahogado por el sistema que Pedro había intentado desafiar. La mujer miró al hombre, buscando respuestas en su mirada. ¿Era posible que el sacrificio de Pedro pudiera inspirar un cambio real? ¿O este solo sería otro nombre en la larga lista de víctimas olvidadas? La duda la atormentaba. La lucha por la justicia no era solo externa, era una batalla interna que cada uno debía enfrentar. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar? El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si el mismo universo llorara la pérdida de Pedro. La multitud se unió en un canto, una melodía que resonaba en el aire. Era un himno de resistencia, pero también de desesperación. Cada nota era un recordatorio de que la lucha no había terminado, que el legado de Pedro debía ser honrado. Pero, ¿a qué costo? La mujer cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. En su mente, las imágenes de Pedro se entrelazaban con sus propios miedos. La lucha por la justicia era un camino solitario, lleno de sacrificios. ¿Podría ella ser lo suficientemente valiente para continuar su legado, o éste se rendiría ante el miedo que la acechaba? La multitud comenzó a dispersarse, pero el eco de sus voces seguía resonando en el aire. La mujer se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La lucha por la justicia no era solo una cuestión de ideales, era una cuestión de vida o muerte, y en ese momento comprendió que el verdadero legado de Pedro no era solo su lucha, sino la inspiración que dejaba en aquellos que se atrevían a soñar. El cuerpo calcinado de Pedro había llegado a la Ciudad de México, pero su espíritu seguía vivo en cada corazón que latía por la justicia. La pregunta persistía: ¿qué harían con ese legado? La respuesta estaba en sus manos. La lucha apenas comenzaba. El Teatro Jorge Negrete estaba abarrotado. Más de 100,000 personas se habían reunido para rendir homenaje a un ídolo. La atmósfera era densa, cargada de emociones. Las lágrimas caían como lluvia sobre rostros que reflejaban una mezcla de tristeza y admiración. Pero en medio de ese mar de personas, una pregunta resonaba en el aire: ¿quién realmente merecía su legado? La música sonaba suave, casi como un susurro. Cada nota parecía recordar a los presentes los momentos más brillantes de su vida. Sin embargo, en el fondo de cada corazón había un eco de duda. ¿Era el ídolo que todos conocían realmente el hombre que pensaban? Las luces del teatro parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes, como si los fantasmas del pasado estuvieran presentes, observando y juzgando. Una mujer, de pie en la primera fila, se aferraba a un ramo de flores marchitas. Su rostro estaba marcado por la tristeza, pero también por la ira.
había sido una de las más cercanas al ídolo. Su amor había sido profundo, pero también había sido traicionado. ¿Cómo podía rendir homenaje a alguien que había arruinado su vida? La lucha interna la consumía. La multitud a su alrededor parecía ajena a su tormento. Todos estaban allí para celebrar, pero ella solo podía pensar en el dolor. Mientras el ataúd era llevado al escenario, el silencio se hizo palpable. Cada paso resonaba como un tambor en el pecho de los asistentes. La mujer cerró los ojos, recordando los momentos felices, pero también los oscuros. Las promesas rotas, las noches en vela, las palabras que nunca se dijeron. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo despreciarlo? La dualidad de sus sentimientos la desgarraba. Un hombre en la parte trasera del teatro se levantó. Su voz, aunque temblorosa, cortó el silencio. «Él no merece esto», gritó. La multitud se volvió hacia él, sorprendida. ¿Cómo podía cuestionar el legado de un ícono? Pero su voz resonó con verdad. Había sido un amigo, un compañero, y había visto el lado oscuro que muchos ignoraban. La lucha entre la admiración y la decepción se reflejaba en su mirada. La mujer sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que otros compartieran su dolor? Las luces del teatro se atenuaron, y un video comenzó a proyectarse en la pantalla. Imágenes de risas, de triunfos, de momentos que habían definido una era. Pero también había sombras. Escenas de soledad, de excesos, de decisiones que habían llevado a la ruina. La multitud se dividía entre la nostalgia y la revelación. ¿Era este el hombre que todos habían amado, o este era solo una ilusión construida sobre mentiras? La mujer sintió que el aire se volvía pesado. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía unirse a la multitud y rendir homenaje, o debía alzar su voz y contar la verdad? La presión de la sociedad, de la admiración colectiva, la empujaba hacia un lado. Pero su corazón la guiaba hacia otro. La verdad era un peso que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si nadie escuchaba su historia? ¿Qué pasaría si el ídolo se iba sin que su verdad fuera conocida? Mientras el video continuaba, la mujer se levantó lentamente. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en su mente. La multitud la miró, algunos con curiosidad, otros con desdén. «Él no es un héroe», exclamó, su voz temblando pero firme. «No podemos olvidar lo que hizo». El murmullo creció, una ola de confusión y sorpresa. La lucha entre la lealtad y la verdad se desató en el teatro. La mujer sintió que el tiempo se detenía. Cada mirada, cada susurro, cada respiración se centraba en ella. La presión era abrumadora, pero también liberadora. Había tomado una decisión. La verdad debía ser escuchada, incluso si eso significaba desafiar a la multitud. La lucha interna había terminado. Ya no podía vivir en la sombra de su ídolo. La luz de la verdad brillaba con fuerza, y estaba lista para enfrentar las consecuencias. El teatro, que había sido un lugar de homenaje, se convirtió en un campo de batalla emocional. La lucha por el legado del ídolo había comenzado. ¿Quién realmente merecía su memoria? La respuesta estaba en el corazón de cada asistente, y la mujer sabía que su voz era solo el comienzo. La historia de su ídolo no estaba completa. La verdad, aunque dolorosa, debía ser revelada. Y en ese momento, el Teatro Jorge Negrete se transformó en un símbolo de lucha, de amor y de redención. La transmisión en vivo del funeral de una estrella mundial capturó la atención de millones. Las pantallas brillaban en cada hogar, mientras la nación entera se unía en un duelo colectivo. Pero en medio de las lágrimas y los homenajes, una pregunta inquietante flotaba en el aire. ¿Qué significa realmente la fama en la vida y en la muerte? La cámara se centró en el ataúd, rodeado de flores blancas. La música suave llenaba el ambiente, pero el silencio en los corazones de los espectadores era ensordecedor. La figura del fallecido, un ícono de la cultura pop, había sido venerada en vida, pero ahora, en su muerte, la gente se preguntaba si su legado era realmente tan brillante como parecía. En la primera fila, su madre, con el rostro surcado por las lágrimas, luchaba contra un torrente de emociones. La fama de su hijo había traído riqueza y admiración, pero también soledad y presión. ¿Había valido la pena? ¿Había perdido a su hijo en el camino hacia la gloria? La pregunta la atormentaba. La cámara se acercó a su rostro, capturando cada matiz de su dolor. Mientras tanto, en las redes sociales, los comentarios se multiplicaban. Algunos elogiaban su vida, otros criticaban su estilo de vida extravagante. La fama, un arma de doble filo, había creado un abismo entre el artista y su verdadero yo. ¿Era posible que la búsqueda de la fama hubiera consumido su esencia? La audiencia se debatía entre la admiración y la crítica. La tensión crecía. Un grupo de amigos del fallecido se encontraba en la parte trasera de la sala. Sus rostros reflejaban una mezcla de tristeza y culpa. Habían sido parte de su círculo íntimo,
pero también testigos de su caída. Recordaban las noches de fiesta, las decisiones impulsivas, y cómo la fama había cambiado a su amigo. ¿Habían hecho lo suficiente para ayudarlo? ¿O simplemente se habían dejado llevar por la corriente del éxito? La lucha interna era palpable. La transmisión continuaba, pero la atmósfera se tornaba más densa. La voz del presentador resonaba, hablando de los logros del artista, de su impacto en la cultura. Sin embargo, cada palabra parecía un eco vacío. La fama había creado un mito, pero detrás de ese mito había un ser humano con inseguridades y miedos. La audiencia comenzaba a cuestionar la verdadera naturaleza de la celebridad. Un plano se centró en un niño pequeño, hijo del fallecido. Su mirada inocente contrastaba con el dolor de los adultos. ¿Qué legado recibiría? La fama de su padre podría abrirle puertas, pero también podría encerrarlo en una jaula dorada. La presión de ser el hijo de un ícono era abrumadora. La cámara capturó su pequeño puño apretado, como si intentara aferrarse a algo más que a la imagen de su padre. La transmisión se detuvo brevemente, y un silencio incómodo llenó el aire. La audiencia, tanto en el lugar como en sus hogares, se sintió atrapada en un momento de reflexión. La fama había traído consigo un brillo deslumbrante, pero también una oscuridad profunda. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el éxito y la autenticidad? La pregunta resonaba en cada rincón. En ese instante, la madre del fallecido se levantó. Con voz temblorosa comenzó a hablar. Sus palabras eran un grito desgarrador, una súplica por la comprensión. Habló de la lucha de su hijo, de las noches en que se sentía solo a pesar de estar rodeado de admiradores. La fama, dijo, había sido un sueño y una pesadilla. La audiencia, cautivada, se sintió conectada a su dolor. La cámara se movió lentamente, capturando las reacciones de los presentes. Algunos lloraban, otros reflexionaban. La conexión emocional era palpable. La fama, en su esencia, había creado un monstruo que devoraba a quienes la buscaban. La lucha por la aceptación y el amor era un tema universal, y la historia del fallecido resonaba en cada corazón. A medida que el funeral avanzaba, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué significa realmente la fama? La respuesta no era sencilla. La fama podía ser un faro de luz, pero también una sombra que oscurecía la verdad. La audiencia, unida en su duelo, comenzó a comprender que la verdadera grandeza no reside en la fama, sino en la autenticidad y el amor que dejamos atrás. El funeral, transmitido en vivo, se convirtió en un espejo de la sociedad. Un recordatorio de que, al final, todos somos humanos luchando con nuestras propias batallas. La fama puede ser efímera, pero el impacto que dejamos en los demás perdura. La nación entera, en ese momento, se unió no solo en duelo, sino en una búsqueda de significado más profundo. La vida de Pedro Infante fue un viaje lleno de luces y sombras. Desde su infancia en Mazatlán, donde los sueños comenzaban a florecer, hasta convertirse en un ícono de la música y el cine mexicano. Pero, ¿a qué costo? La fama lo abrazó, pero también lo consumió. Pedro era un hombre de pasiones intensas. Amaba la música, el cine, y sobre todo a las mujeres. Sin embargo, en su corazón había un vacío. La búsqueda del amor verdadero lo llevó a relaciones tumultuosas. Cada romance era un reflejo de su lucha interna. Podía realmente ser feliz en un mundo donde la fama lo rodeaba como un halo, pero también como una prisión. La tragedia marcó su vida. La muerte de su madre lo dejó con un dolor profundo. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un escenario de conflictos. La fama le ofrecía aplausos, pero también soledad. En cada película, en cada canción, se podía sentir su anhelo por algo más. ¿Era la fama un regalo o una maldición? En el apogeo de su carrera, Pedro se enfrentó a decisiones difíciles. La lealtad a su familia y amigos chocaba con su deseo de triunfar. ¿Debía sacrificar sus relaciones por el éxito? Cada elección lo atormentaba. La presión de ser un ícono lo llevó a momentos de desesperación. En su mente la pregunta resonaba: ¿quién soy realmente? Un día, mientras grababa una de sus películas más emblemáticas, se detuvo. Miró a su alrededor. Las luces brillaban, los fanáticos aclamaban su nombre, pero él sentía un vacío. En ese instante, comprendió que la fama no llenaría el hueco que había en su corazón. La lucha entre el amor y la fama se intensificaba. Las noches eran largas y solitarias. En su habitación, rodeado de trofeos y reconocimientos, Pedro se preguntaba si todo eso valía la pena. La risa de sus amigos resonaba en su mente, pero también el eco de su soledad.
La fama le había dado todo, pero también le había quitado lo más valioso, la conexión humana. Cada vez que subía al escenario, sentía la presión de ser perfecto. La gente esperaba que él fuera el héroe, el amante ideal. Pero, ¿quién lo salvaría a él? La lucha interna se tornaba más intensa. La imagen pública de Pedro Infante era brillante, pero su alma estaba desgastada. Las historias de amor que vivió fueron intensas, pero efímeras. Cada relación parecía un intento de llenar ese vacío. Sin embargo, cada vez que se enamoraba, la sombra de la fama se interponía. Las mujeres que amaba a menudo se sentían más como un trofeo que como compañeras. ¿Era él el que fallaba o era la fama la que arruinaba todo? La tragedia golpeó de nuevo. Un accidente inesperado lo llevó a la muerte prematura. El país lloró su pérdida, pero la pregunta quedó en el aire. ¿Qué legado dejó realmente? La fama lo inmortalizó, pero su lucha interna quedó oculta. En su funeral, miles de personas se despidieron. Las lágrimas caían, pero pocos conocían el verdadero Pedro. La lucha entre el amor y la fama había sido su batalla más grande. ¿Cuántos de ellos entendían el precio que pagó? La fama lo había elevado, pero también lo había aislado. La vida de Pedro Infante es un recordatorio de que la fama no siempre trae felicidad. Su legado es complejo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el éxito? ¿Es la fama un camino hacia la realización o una trampa mortal? La historia de Pedro Infante nos deja con una pregunta inquietante. ¿Realmente conocemos a las personas detrás de los íconos? La lucha entre el amor, la fama y la tragedia es universal. Todos enfrentamos decisiones difíciles, todos buscamos el amor, pero a menudo nos perdemos en el camino. Así, la vida de Pedro Infante se convierte en un espejo que refleja nuestras propias luchas y deseos. La búsqueda de la felicidad es un viaje solitario, a menudo lleno de sacrificios. La fama puede brillar, pero el amor verdadero es lo que realmente da sentido a la vida. Al final, el legado de Pedro Infante no es solo su música o sus películas. Es la lección de que la verdadera felicidad radica en las conexiones humanas, en el amor que damos y recibimos, en la lucha por ser auténticos en un mundo que a menudo exige lo contrario.